El momento del rapto, entonces hablamos ya de lo que es la iglesia, el momento en que la iglesia nace, la era de la iglesia, cómo está constituida la iglesia, qué dice la Biblia que es la iglesia y luego pasamos a hablar de los eventos del rapto, eventos del rapto. Y esta noche vamos a retomar un poco lo que ya hablamos, pero vamos a profundizarlo sobre el tema el momento del rapto. El momento del rapto. Muy bien. Este es uno de los temas, dijimos, de mucho debate, porque algunos creyentes sostienen que el rapto va a ser en medio de la tribulación, otros eh, va a salir, eh, el rapto va a suceder al final eh, de la gran tribulación, y otra posición que es la posición bíblica más correcta, aceptada a la luz de las escrituras, según la evidencia bíblica, es antes del rapto. Entonces, dijimos que el momento del rapto va a ser justo el punto de partida, ese evento, que es el próximo gran evento profético, es el punto de partida o de inicio para el periodo de 7 años, conocido como el periodo de la tribulación, que está dividido en dos periodos a su vez, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Listos? Bueno, entonces cuando hablamos de rapto, el segundo asunto o el segundo aspecto del que tenemos que hablar, el primero es los eventos del rapto, que ya los estudiamos. El segundo asunto que concierne al rapto es ¿cuándo va a suceder? Las escrituras claramente enseñan que el rapto va a tomar lugar antes de la tribulación, según lo que vamos a llamar muchas líneas de evidencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y alcanzamos a mencionar en nuestra enseñanza pasada que la primera línea de evidencia es que no hay un pasaje bíblico que hable de la tribulación. Otra vez, no hay, esa es la primera línea de evidencia, no hay un pasaje bíblico que hable de la tribulación en el cual se mencione a la iglesia. El hecho de que los santos estarán en la tribulación no prueba que la iglesia estará allí. Es decir, acuérdese, por eso es importante distinguir cuál es la era de la iglesia. La era de la iglesia inició en el libro de los Hechos, capítulo 2, y va hasta el momento del rapto. Pastor, en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, ¿van a haber creyentes? ¿La gente va a ser salva? ¿Se van a arrepentir? ¿Van a buscar del Señor? La respuesta es sí. Sí va a haber gente creyente, sí va a haber gente que va a ser salva en ese periodo,
y sí va a haber gente que se va a arrepentir y va a buscar de Dios. El precio va a ser muy alto porque el sufrimiento va a ser muy alto en ese tiempo. Tan fuerte que el mismo Señor Jesucristo dijo que vendrá un tiempo de mucho dolor y tribulación, un tiempo cual no ha habido ni habrá jamás. La persecución contra los creyentes será terrible, el señalamiento, muchas cosas van a pasar y van a suceder contra la iglesia, contra la predicación de la palabra, van a suceder muchísimas cosas. Pero el hecho de que haya creyentes en esa época de la tribulación no significa que la iglesia vaya a estar. No, es que ellos no hacen parte de lo que es la novia de Cristo. Por supuesto, estas personas en este periodo que entreguen su vida a Cristo de una manera genuina y que se rindan al Señor, ¿van a ser salvos? La respuesta es sí, van a ser salvos y van a estar con el Señor por la eternidad también, junto con nosotros. Pero la iglesia de Cristo ya no va a estar en ese momento. Ya hemos mostrado a través de la palabra que la iglesia empezó entonces en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, con el misterio del bautismo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esta manera también entendemos que los santos, la gente salva del Antiguo Testamento, no son parte de la iglesia del Señor. Ese tema lo vamos a explicar después. Entonces, la iglesia como tal no es mencionada en ningún pasaje que habla de la tribulación. Y esta es una evidencia muy especial. Y es aún más especial que en el libro de Apocalipsis, en ninguno de los capítulos, de el capítulo 6 al capítulo 18, se mencione la iglesia. La iglesia no es mencionada ni una sola vez. En Apocalipsis, si usted quiere ver en qué momento el Señor habla y menciona a la iglesia, tiene que estudiar Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3 y tiene que estudiar del capítulo 19 al capítulo 22. ¿Por qué? Porque es en estas partes de Apocalipsis del 1 al 3 y del 19 al 22 donde se menciona la iglesia. Cuando usted mira Apocalipsis, los 3 primeros capítulos contienen el mensaje a las 7 iglesias, que lo hemos estudiado ampliamente. Sin embargo, a partir del capítulo 4, 5, 6, desaparece la iglesia. La iglesia no se menciona para nada. Entramos en los capítulos 6 al 18. Los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis, lo que usted va a encontrar es todo lo que va a suceder en el periodo de la tribulación. ¿Listos? Bueno, ahora, esta es la primera línea de evidencia. La segunda línea de evidencia que muestra que el rapto va a ser antes de la tribulación, el rapto es pretribulacional, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, del 34 al 37. Dice la palabra: y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Porque como un lazo vendrá. Entonces, por favor, preste atención a lo siguiente. Esta expresión, porque como un lazo, literalmente hace referencia a una práctica antigua que había en el pueblo de Israel para la caza de animales. Y una de las formas de trampa que se utilizaban tenía que ver con el uso de lazos. O sea, había una trampa que hacían los cazadores
que cuando el animal pisaba, ponían un lazo enrollado y lo cubrían con maleza, no se veía. Y cuando el animal pisaba, el lazo inmediatamente amarraba el animal y lo jalaba hacia arriba y quedaba colgando. Y era algo tan rápido, era tan inesperado, era tan repentino, que el escritor, el doctor Lucas, dice, porque como un lazo vendrá. Digo doctor porque él era médico, ¿no? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo. ¿Cómo velamos? Orando cada que hay vigilia, cada 8 días. No, 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 no. Dice, velando en todo tiempo. Y este todo tiempo, esa expresión todo tiempo hace referencia a dos aspectos fundamentales en el original griego. Todo tiempo, en primer lugar, hace referencia a toda época de su vida, a toda época de su vida. Y en segundo lugar, hace referencia a todo momento sin tener en cuenta el estado de ánimo. En todo tiempo. Velad, pues, en todo tiempo. Los creyentes cometemos el error de consagrarnos cuando tenemos ánimo y cuando no lo tenemos, nos descuidamos. Pues no es lo que la Biblia manda. La Biblia claramente está diciendo en todo tiempo, mire lo que dice, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que han de venir. Entonces devuélvase un poquito. Velad, pues. Usted se acuerda que hay un versículo en las Escrituras que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Otra vez, sobre toda cosa valiosa, importe, sobre toda cosa de valor, en la vida, guarde su corazón. Es decir, por encima de todo lo valioso que usted pueda llegar a tener o considerar tener en su vida, debe proteger, guardar su corazón. ¿Cómo lo hace? Velando en todo tiempo. Y aquí dice, velad pues, orando en todo tiempo. ¿Y qué oramos? ¿Qué oramos? Mire lo que dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Es decir, que usted debe estar orando constantemente, permanentemente, que, Señor, yo te pido que yo sea tenido por digno de escapar de todas las cosas que han de venir, Señor, y de estar en pie delante de ti, Señor. Eso debemos orarlo, dice, en todo tiempo. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Ahora, mire esto. Después de describir los terribles eventos de la tribulación, Jesús dice en el versículo 35 que ésta vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. En otras palabras, ninguno que habite la tierra podrá escapar del juicio de la tribulación. Escúcheme, absolutamente nadie. No importa usted para dónde se vaya y se esconda. Allá lo alcanzará la tribulación. Si es que usted se queda, diga, no, yo no me quedo. Pero las personas que se queden, no importa dónde vayan, van a vivir el juicio. Usted se puede ir para una isla, un pueblo, un lugar apartado donde haya poca gente, pero va a vivir el juicio. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo escapo yo a toda esta cosa tan terrible que viene? Siendo un verdadero creyente y siendo tenido por digno de parte del Señor de escapar de ese tiempo venidero. La tercera línea de evidencia
la encontramos en otro pasaje específico que enseña la liberación pretribulacional. Y esa palabra está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo. Ojo, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Imagínense ustedes la importancia de esta porción que acabamos de leer, porque dice que nosotros, los verdaderos creyentes, nos convertimos de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, ¿cómo espera usted al Señor que viene del cielo? Sirviendo, sirviendo en la iglesia. Es triste que esto no se lo enseñen a la gente hoy y que tantos creyentes no tengan claro la importancia de este pasaje. Mire lo que dice. Y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, la primera cosa que usted debe tener presente es que dice aquí la palabra que la manera en como nosotros esperamos y servimos al Señor, la manera en como lo esperamos es sirviéndole, sirviéndole. Y que el Señor nos libró de la ira que ha de venir. ¿Cuál ira? Ese periodo de los 7 años de la tribulación. Esa es la ira que ha de venir sobre el pueblo, sobre el mundo entero. ¿Listos? Entonces, las palabras finales de esta porción, sí señor, sí señora, el día de la ira se nos narra lo que va a pasar en ese día. Aquí dice, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ese día no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo de 7 años. Esa es la ira del Señor, la ira que ha de venir. Y las palabras finales de este pasaje son cruciales. La iglesia de Tesalónica esperaba el regreso del Mesías que vendría a librarlos de la ira venidera. ¿Lo ve? Entonces, la palabra ira generalmente es usada como la ira de Dios contra el pecado, como lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, como lo vemos también en Apocalipsis 6, 17 y muchos versículos más. Pero aquí la ira es en tiempo futuro, mire, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Es una ira que ha de venir. Entonces está hablando de que literalmente la iglesia, los hijos de Dios, eh, los verdaderos creyentes no van a pasar por ahí porque la palabra de Dios habla claramente, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Listos? Esta es la segunda línea de evidencia. Bueno, muy bien. Sigamos. Debido a que el creyente, y usted lo debe tener muy presente, debido a que el creyente ha sido salvo, perdonado, justificado, lavado, el creyente no va a pasar por el periodo de tribulación. El creyente tiene la garantía de la liberación de ese día y de la ira general contra el pecado. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 9.
Sí, son 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación para un total de 7 años. Esos 7 años es lo que se conoce a nivel global o en general como la tribulación. ¿Listos? Pero hay un periodo de tribulación y uno de gran tribulación. La cuarta línea de evidencia que nos muestra que la tribulación va a ser, perdón, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, es que la encontramos en otro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hago una pausa. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del arrebatamiento? El, una de las cosas que nosotros debemos estar muy pendientes en las noticias a nivel internacional, con todo lo que tenga que ver con Israel y Medio Oriente, es todo lo que pase allá en Israel, entre palestinos, iraquíes, iraníes, todo lo que pase con ellos nos muestra el avance y el cumplimiento de la palabra. Por eso debemos estar pendientes. ¿Qué sucede? Que literalmente una de las cosas que se va a dar, eso está profetizado en la palabra, es que va a haber paz, va a haber bonanza, va a haber tranquilidad, va a haber un periodo de paz y tranquilidad, de bonanza, eso lo va a traer el anticristo. El pueblo va a prosperar, el mundo entero va a prosperar, pero es trampa, eso es una trampa. Cuando usted escucha, hermano, que en Israel se firmó la paz y que ya van a firmar la paz y que ya están hablando de paz, asústese. Bueno, no asústese, dice la palabra erguíos, porque el tiempo está cercano. El Señor nos guarde. Pero dice aquí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, mire lo que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De cuál día está hablando? Del arrebatamiento. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Ojo, esto no hace referencia al sueño normal, tradicional. Esto hace referencia en un sentido espiritual. No se duerma espiritualmente. Escúcheme, iglesia. No se duerma espiritualmente, que usted llegue a estar tan embolatado con sus cosas, y usted llegue a estar tan embolatado con sus sueños, proyectos, anhelos, problemas, dificultades, logros, aciertos, ascensos, caídas, pecados, etcétera, que usted se duerma. Si usted pecó, hermano, levántese, levántese. Si usted pecó, busque del Señor. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Pero no deje que su alma se llene de tanta culpa, dolor y tristeza, que usted termina apartándose y dormido espiritualmente. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos. Mire lo que dice, velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen.
Y los que se embriagan, de noche se embriagan. En otras palabras, porque los que duermen, los que están dormidos espiritualmente, apáticos a Dios, rechazan a Dios, entretenidos en los afanes de la vida, esos son los que están dormidos. Dice, de noche duermen, es decir, están en tinieblas. Así de sencillo, están en tinieblas. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, no ven, son ciegos. Pero nosotros que somos del día, seamos equilibrados, sobrios, sobrios. Hay gente que dice ser creyente, pero está dormida. En vez de ser testimonio en casa, son vergüenza en casa. En vez de ser testimonio, son tropiezo. Pero dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación, como un yelmo, como un casco, porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces esta parte es fundamental, porque no nos ha puesto Dios para ira. Mire el versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? La tribulación. No nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, ya sea que cuando suceda el arrebatamiento, nosotros ya hayamos muerto o que estemos aquí vivos velando, estemos juntamente con Él. Entonces, en este versículo 9, el apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica que Dios no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira. ¿Usted lo puede ver? No nos ha puesto para ira. Entonces, ese término ira hace referencia en este contexto al periodo de la tribulación. Entonces, en cuanto a la ira de Dios, o el día del Señor o la tribulación, es exactamente lo mismo, esos tres términos, ira de Dios, el día del Señor o la tribulación, la iglesia del Señor no ha sido puesta para ese día. Entonces, si usted se fija, entendemos aquí que el Señor, el propósito del Señor no es que la iglesia pase por la gran tribulación. Este versículo, esta porción que acabamos de leer, habla de la esperanza de salvación. Y esa esperanza de la que se habla es futura. Así que no habla de soteriología, es decir, no habla de la salvación del alma, sino que habla de que la iglesia va a ser salva de esa ira, de ese día, del día del Señor, de la ira del Señor, de ese periodo de 7 años de tribulación. Usted y yo no vamos a estar acá, hermanos. No vamos a estar acá. ¿Listos? Muy bien. Continuemos. La quinta línea de evidencia, la quinta línea de evidencia está en un versículo clave que trata con el tiempo del rapto. Y es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Otra vez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí en Apocalipsis 3:10 el Señor le está diciendo a la iglesia
que ha guardado la palabra, que Él también les guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. En este pasaje a la iglesia se le da la promesa de que será guardada de la hora de la prueba que ha de venir en la tierra. Y en este contexto del libro de Apocalipsis se encuentra la tribulación. Es decir, aquí se está hablando en Apocalipsis 3:10 de la tribulación que viene. No ha venido, viene. Y este versículo nos habla que la iglesia será guardada no solo de la prueba, sino que inclusive del tiempo mismo. Y para esto es necesario que la iglesia sea removida de la tierra antes de que la tribulación empiece. Ahora, piensen esto. Si Apocalipsis 3:10 significa que la iglesia será guardada a salvo de este periodo de tribulación, entonces algo, algo está terriblemente mal porque en la tribulación los santos serían muertos en escala masiva. Es decir, si fuera cierto que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la tribulación, significaría que de todas maneras muchos morirían por causa de la tribulación antes de que la iglesia fuera arrebatada a mitad de los 7 años. Entonces, si eso es así, no se cumpliría Apocalipsis 3:10. ¿Usted lo puede entender? Otra vez. Si Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar los que moran sobre la tierra. Si eso es así, entonces esto desvirtúa que la iglesia vaya a ser arrebatada a la mitad, porque de todas maneras estaría pasando por la mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Bueno, hay una pregunta muy interesante que me han hecho porque a mí me alegra que estos temas se toquen y susciten en la gente mucha sed de conocimiento y mucha sed de aprender y que susciten y despierten muchas preguntas. Eso es bueno, es sano y es buen síntoma en usted. Mire esto. Una pregunta que me hicieron. ¿Cuánto tiempo habrá entre el rapto y el inicio de la tribulación? Es decir, si la iglesia es raptada en este momento, ¿cuánto tiempo transcurrirá entre el rapto y el inicio de la tribulación? Bueno, las escrituras nos enseñan que la venida del Señor por los suyos es inminente, es inminente. Él puede venir en cualquier momento. Por ejemplo, es claro que el Señor Jesucristo podría haber regresado en el tiempo de Juan Bautista, perdón, Juan el apóstol. Podría haber regresado, sin embargo, pues no ha sucedido, ¿verdad? Pero aquí lo cierto es lo siguiente, la Biblia no enseña un tiempo específico, 10 horas, 5 horas, 4 días, 8 días, un mes, 20 días, no, 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 no. Podría ser inmediato, es decir, el arrebatamiento sucede en esta hora se da, sucede, la iglesia es quitada e inmediatamente queda inaugurado ese periodo de tiempo. Inaugurado. ¿Listos? Entonces, es inmediato. Bueno, ¿y en qué nos basamos? Si la palabra de Dios
eh, no lo menciona. ¿En qué nos basamos para decir que es inmediato? Porque la venida del Señor Jesucristo está muy cercana. Recuerden que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la venida del Señor Jesucristo, que es al final de los 7 años. ¿Listos? Bueno, entonces la palabra habla, les pongo un ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 13, del versículo 11 al 12, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Por ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y esta porción siempre me ha espantado a mí. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. La noche, mis amados, está avanzada, y el día está por llegar. Hay una advertencia, la noche está avanzada, significa que la época de oscuridad moral se va aumentando y aumentando y aumentando. ¿Listos? Entonces, la venida del Señor Jesucristo va a ser en cualquier momento. Y si la venida del Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento, imagínense el arrebatamiento. Si la palabra enseña que la venida del Señor Jesucristo está cerca, imagínense el arrebatamiento. Está mucho más cerca porque va a suceder primero. En Santiago, para ir cerrando, en el capítulo 5, versículos del 7 al 9, dice la palabra, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia, pastor? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Mire la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Otra vez, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Esa porción da para un estudio de horas. He aquí, el juez está a la puerta. Mis amadas hermanas y hermanos en Cristo, voy cerrando diciéndoles lo que usted ya sabe, pero ojalá Dios no lo permita, que se le olvide en el día a día, y es que la venida del Señor está cerca y el juez está a la puerta. Cristo, que hoy es nuestro Salvador y Redentor, misericordioso Señor, vendrá como juez, y dice la palabra, el juez está a la puerta. Es algo inminente. Las palabras finales de Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, también apuntan a esta inminente venida. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Problemas, dificultades, dolor, tristeza, lo que sea. Piense, ciertamente el Señor viene en breve. Amén, Señor Jesús. Así seas. Así sea. El rapto viene antes de la tribulación.
la iglesia es arrebatada y la tribulación, no pocos días después, va a ser firmado un pacto, va a ser firmado un pacto de paz. Y puede ser en ese momento en que se firme ese pacto que suceda el arrebatamiento. Es decir, puede ser, escuche, puede ser que nosotros alcancemos a ver noticias. Por ejemplo, esta noche usted mira la última emisión de noticias 11 de la noche y digan, última hora, se firma un pacto de paz entre palestinos y judíos y se firmó allá en Medio Oriente, se firma un pacto de paz. En ese momento diga, hermano, maldiste maletas porque no fuimos. Entonces puede suceder en cualquier momento el rapto. Y usted no debe esperar hasta la firma de ese pacto. Yo no les estoy diciendo que la firma de un pacto de paz es señal, es una señal del rapto. No, señor. Usted no puede esperar a la firma de un pacto. Lo que les estoy diciendo es que puede ser que nosotros alcancemos a ver la firma de ese pacto. Inmediatamente la iglesia fue arrebatada. Entonces, cuando yo digo que es inminente la venida, el rapto de la iglesia no significa necesariamente pronto. Lo que significa es que no hay nada que lo demore. No hay nada que lo demore. Ya todo está cumplido en la palabra. El Señor nos ayude. Padre, gracias, honra y gloria a tu nombre, como siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. La honra y la gloria sean solo para ti y nada más que para ti. Gracias, bendito Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acostémonos pensando en este tema, hermano, y pidiéndole al Señor que seamos tenidos por dignos de ser librados de ese día de ira y de irnos con el Señor. Dios les bendiga, descansen, pasen buena noche. Bendiciones para todos. Mañana, 4 de la mañana, con el favor del Señor.